Buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. Gracias a Dios que nos permite estar aquí alabando su nombre, honrándole. Gracias a Dios por su fidelidad, su servicio a Dios y porque estamos aquí adorando a Dios. Antes de empezar, vamos a orar, vamos a ponernos en manos de Dios. Bendito Señor, tú eres bueno. Tú eres hermoso y bondadoso y te damos gracias porque tú estás con nosotros, tú nos sostienes, tú nos cuidas, tú nos guardas y Señor, en ti estamos. Queremos pedirte por este tiempo de predicación para que Señor tú me uses, que sea un instrumento correcto en tus manos, guiado por tu Espíritu Santo, enseñado por tu Espíritu Santo, y que Padre, bendigas a mis hermanos que están escuchando tu palabra, que sean bendecidos a través de tu palabra, que la dirección de tu Espíritu Santo sea en sus vidas y, Señor, que te honremos y te glorifiquemos. A ti sea la honra y la gloria. Te alabamos y bendecimos tu nombre. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Regreso a casa de Dios es el título. ¿Alguien se acuerda cómo se llama el título de la semana pasada? ¿No? Actuar en la casa de Dios, ¿verdad? Ese fue el título de la semana pasada. Ahora es regreso a casa de Dios. Por supuesto estoy tomando, por cierto, en Hebreos, que fue la semana pasada, el texto decía casa de Dios y hablaba de cómo debemos actuar en la casa de Dios. Y hoy vamos a estar hablando del regreso a la casa de Dios y el regreso de Jacob a Betel, que Betel quiere decir casa de Dios. En el capítulo 28 encontramos cómo Jacob, después de huir de su hermano Esaú, de su casa, salir de su casa y huye porque Esaú lo quiere matar, porque entre él y su mamá robaron la bendición de la primogenitura y Isaac le da a Jacob la bendición. Esaú se enoja tanto que dice que va a matar a Jacob, que lo va a matar, entonces pues tiene que huir. Y encontramos en el capítulo 28 que Jacob se cansa, llega a cierto lugar, Jacob se cansa, este lugar es Betel, y se encuentra en un sueño, también tenía pensado predicar otra vez de Génesis capítulo 28 con el título Sueño en casa de Dios. Pero ya será después que prediquemos de este sueño en la casa de Dios. Cierto que en marzo 20 y en marzo 13 estuve predicando de Génesis capítulo 28 cuando el hermano Bed me habló, no sé si ustedes se acuerdan, pero el hermano Bed me habló y me dijo, hermano, se equivocó. Y yo dije, ¿por qué? Y me dijo, pues dejó la misma cita. Y la verdad es que prediqué de la misma cita. En realidad no me había equivocado, sino que estaba predicando de Génesis capítulo 28 en 2 semanas seguidas. Y el hermano Obed me dijo, se equivocó. Bueno, esta vez tampoco me equivoqué, aunque no es la misma cita, no es Génesis 28,
Es más, déjenme decirle, si Dios permite, el último culto de este año va a ser de Génesis capítulo 28, versículo número 15. Todavía no sé qué voy a predicar la semana que viene, pero sí sé que voy a predicar el último culto que tengamos como iglesia de este año, y va a ser de Génesis capítulo 28, versículo 15, si Dios permite, si Dios así lo permite. Jacob huye de Saúl y Jacob se encuentra en casa de Dios. Jacob, después de huir de Saúl para que no lo matara, Jacob hace su vida, se casa. ¿Se acuerdan quién fue la esposa de Jacob? Debe ser con R. Raquel. Rebeca era la esposa de Isaac. A mí se me cuatrapean Raquel y Rebeca siempre. Pero bueno, esta era Raquel. Jacob hace su vida, ¿se acuerda? Que tiene mucha similitud con Moisés, Jacob, porque también cuida las ovejas de su suegro. Moisés de Jetro y Jacob de Labán. Jacob cuida las ovejas de Labán. Y Jacob, pues todavía tenía cierta naturaleza pasada. ¿Se acuerda qué quiere decir Jacob? La palabra Jacob, suplantador. Jacob era suplantador. Y cuando estaba con Labán, cuando era, vamos a decir, pastor de las ovejas de Labán, Jacob era, pues, bastante bueno para las ovejas, pero también todavía tenía ciertas trampas en su vida. ¿Por qué? Porque Labán también le jugaba chueco a Jacob, y Jacob también le jugaba chueco a Labán, y las ovejas más gorditas, las ovejas más bonitas, eran el sueldo de Jacob, y las ovejas más débiles eran el sueldo o la ganancia de Labán. Los hijos de Labán y Labán se enojan con Jacob, y Jacob en un momento dice, ¿sabes qué? Le dice a sus esposas, ¿quién era? Pues también a él le jugaban chanchuy. ¿Se acuerdan Labán qué le hizo? Lo engañó con la primera esposa que lo engaña, ¿verdad? ¿A quién quería Jacob? ¿Quién era la esposa de Jacob? Ya tenemos un problema, ¿verdad? ¿Y que le dan a quién? A Lea. Le dieron a Lea. Primero trabajó 7 años, fue lo que quedó con Labán, y Labán pues era bien inteligente, aparte la cultura no era así, y le dijo, ¿sabes qué? No te puedo dar primero a Raquel, te tengo que dar a la mayor, que era Lea. Y entonces Jacob le dice, no, pero yo quiero a Raquel. Y le dice, bueno, vamos a hacer otra negociación. Trabaja otro año para mí y te doy a Raquel. Entonces, Jacob ya no nomás tenía las ovejas de Labán, sino que también tenía las hijas de Labán, pero llegó un momento de problema, llegó un momento de pleito, que cuando vio Jacob que Labán y los hijos de Labán estaban lejos, les dijo a sus mujeres, ¿saben qué? Vámonos. Porque aparte, ya no nomás tenía esposas a Lea y a Raquel, sino que también tomó las siervas de Raquel y Lea. No voy a hablar mucho de esto, pero traían una competencia de tener hijos, Lea y Raquel. Y como Lea en un momento ya no pudo tener hijos, le dio a su sierva. Como Raquel no podía tener hijos, también le dio a su sierva. Entonces
Jacob sale de Labán, va hacia su casa, va hacia su lugar, y entonces encontramos que en el camino Jacob se encuentra con mucha preocupación porque va a llegar a la presencia de su hermano Esaú. Esaú, pues él tenía miedo que Esaú lo quería matar. Esaú ya había dicho, lo voy a matar. Entonces encontramos aquí que Jacob nuevamente llega a casa de Dios. Nuevamente llega a Betel. Y Dios habla con Jacob. Y ahí es donde vamos a tener la enseñanza de el regreso a casa de Dios. Y es donde yo quiero que nosotros veamos qué pasa en nuestro regreso a casa de Dios, o qué debe de pasar de nuestro regreso a casa de Dios, porque ciertamente cada domingo regresamos a casa de Dios. ¿Y qué es lo que pasa en nuestras vidas? ¿Qué es lo que estamos viviendo a casa de Dios? Mire, yo como pastor, aunque no debe ser, como pastor muchas veces me frustro. Y me frustro primeramente por pensar qué es lo que yo estoy enseñando. ¿Qué es la enseñanza que yo estoy dando? Y segundo es, ¿hasta dónde está llegando la enseñanza que yo estoy dando? A veces yo hablo con Dios y le digo, ¿seré yo, Señor? En el aspecto de, ¿seré yo que no estoy en el lugar donde tú quieres que yo esté? ¿No estoy yo enseñando lo que tú quieres que yo enseñe? Porque, sin lugar a dudas, no sé si ustedes lo ven, o si ustedes lo perciben, o si usted no lo toma en cuenta, y yo tomo mucho en cuenta las cosas, pero en realidad como iglesia tenemos poca fidelidad. A lo mejor usted me puede decir, ay hermano, esto es en todos los lugares. Y a lo mejor yo le puedo decir, sí, pero le voy a contestar como me contesta mi mamá, o como me contestaba mi mamá, cuando yo le decía de la gente o los hijos de otras personas. Y me decía, pero a mí no me importan ellos, me decía mi mamá, me importas tú porque tú eres mi hijo. Así que yo le voy a decir como me decía mi mamá, a mí no me importa en lo que cabe las otras iglesias, me importan ustedes porque ustedes son mis ovejas. Y quiero que nosotros meditemos qué está pasando en nuestro regreso a casa de Dios domingo a domingo. ¿Cómo estamos saliendo de los cultos, de nuestro regreso a casa de Dios? ¿Qué estamos aprendiendo? ¿Qué estamos viviendo de nuestro regreso a casa de Dios? ¿Cómo lo estamos viviendo? ¿Qué es lo que nosotros estamos aprendiendo? Mire, porque en realidad al fin de cuentas el número importa, pero no importa tanto, sino la enseñanza, porque podemos ser miles. Eso quisiera, ¿verdad? Quisiera que fuéramos muchos, pero ¿qué tal que fuéramos muchos y no hubiera enseñanza de la palabra de Dios? Que en realidad eso es lo que importa, que no hubiera profundidad de la palabra de Dios. Así que yo quiero que hoy meditemos de nuestro regreso a casa de Dios y cuál deben de ser las enseñanzas
¿O qué es lo que nosotros debemos de estar viviendo de nuestro regreso a casa de Dios en todo momento? Y déjenme decirle que en una manera general, usted y yo somos la casa de Dios. Porque otra vez, Dios vive en nosotros. Dios vive en nosotros. Dice la palabra de Dios, voy a leer como contexto, versículo 1 al 5 del capítulo 35 de Génesis. Génesis 35, 1 al 5. Lo voy a leer como un contexto pequeño, ¿verdad? Ya hablé de un contexto general, ahora voy a hablar un contexto específico, o lo que le dicen los de hermenéutica, un contexto inmediato, ¿verdad? El contexto inmediato. Dice la palabra de Dios: dijo Dios a Jacob, levántate y sube a Betel y quédate allí, y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros, y limpiaos, y mudad vuestros vestidos, y levantémonos, y subamos a Betel. Y haré allí un altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia, y ha estado conmigo en el camino que he andado. Así, dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos, y los arcillos que estaban en sus orejas, y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquem. Y salieron, y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que había en sus alrededores, y no persiguieron a los hijos de Jacob. Este es el contexto inmediato, Dios dándole orden a Jacob para que subiera, para que fuera, ¿a dónde? A Betel, para que fuera a casa de Dios, para que fuera a casa de Dios. Y esa es la orden. Luego predicaré de Génesis 35, del versículo 1 al 5. Pero hoy quiero hablar de este regreso a casa de Dios y cuáles son las características o cuáles son las enseñanzas que vemos de este regreso a casa de Dios. Primera enseñanza, versículo número 10. Y llegó Jacob a Luz. Luz es Betel, es lo mismo. Betel es luz, así le llamaban a la ciudad, Luz. Entonces, y llegó Jacob a Luz. De aquí saqué el título, el regreso de Jacob, o regreso a casa de Dios. Y llegó Jacob a casa de Dios, a Luz, a Betel, como usted le quiera decir, que estaba en tierra de Canaán. Esta es, ¿qué? Betel. Él y todo el pueblo que con él estaba, y edificó allí un altar, y llamó el lugar el Betel, porque allí le había aparecido Dios cuando huía de su hermano. Mire, es bien bonito cómo le dice Jacob ahora a Betel. Pero lo que yo quiero es que veamos el versículo número 7, la primera oración. Y edificó allí un altar. Y eso es, sin lugar a duda, adoración. Edificó allí un altar. El regreso a casa de Dios debe de ser de adoración
a nuestro Señor. Hermanos, ¿qué estamos haciendo aquí? ¿A qué venimos aquí? A adorar a Dios, a alabarle, a honrarle, a glorificarle, a reconocer a Él en nuestras vidas. Cuando Jacob llega a Betel, lo primero que hace, fíjese, dice ahí, y edificó allí un altar. A las familias cristianas siempre se nos ha recomendado, o siempre hemos recomendado a los pastores, que dentro de nuestro hogar levantemos un altar de adoración a Dios. Y válgame recordar, no un altar como que va a haber dentro de pocos días en nuestro México. Va a haber muchos altares, noviembre 2, ¿no? La gente va a poner una foto de algún muerto y le va a poner la comida que a este muerto le gustaba. Yo le diría, hermano, pues mejor tráigamelo a mí, yo me lo como por su muerto. Si hay alguien aquí que haga eso, ¿verdad? ¿Me va a hacer mejor a mí? Si lo pone ahí, se le va a echar a perder. Fíjese, enseñanza aquí bien clara, adoración a Dios. Fue lo que hizo con regreso a casa de Dios Jacob. Levantó allí un altar. Necesitamos adorar a Dios. Ahorita yo le dije, hermano, lo más importante para mí como pastor, bueno, la verdad, como pastor, sí quiero que seamos más. Pero eso no es lo importante. Lo importante es que aprendamos y que entendamos, que nuestro regreso a casa de Dios debe de ser de adoración a Dios, de olvidarnos las cosas malas, las cosas incorrectas o el pecado que hemos vivido y que adoremos a Dios. Jacob, como le decía hace un momento, Jacob todavía cuando vivía con Labán, pues hacía trampa. Porque Labán le decía, ¿sabes qué? Ahora las manchadas van a ser tu sueldo. Y Jacob era bastante bueno para hacer trampa, porque dice la Biblia, si usted lo ha leído, y lo voy a recordar, Jacob miraba las ovejas gorditas, las fuertes, las que iban ya a parir, y las hacía que parieran en el agua, y cortaba unas ramas de los árboles, y así que al parir las ovejas se manchaban y las ovejas salían manchaditas. Y pues dijo, a tan manchaditas es mi sueldo, decía Jacob. A lo mejor si la lavaban con Ariel se les quitaba, pero pues ahí no había Ariel. Pero el regreso a casa de Dios, lo que hace Jacob es adorar a Dios. Y esto es lo importante, que nuestro regreso a casa de Dios nos debe de enseñar que nuestra vida debe ser una vida de adoración a Dios, que debe ser una vida que adore al Señor en todo lo que nosotros somos. Sí, a lo mejor fuimos de alguna manera en nuestro tiempo pasado, sí, a lo mejor nos equivocábamos, hacíamos cosas incorrectas, cosas contra Dios. Si usted leyó la escritura conmigo en Génesis 35 del 1 al 5, ¿qué hicieron sus esposas? Entregaron sus ídolos a Jacob, y no nomás los ídolos, sino sus aretes los entregaron a Jacob. Todo esto significaba ídolos. ¿Se acuerda que cuando salieron las esposas de Jacob
de la casa de sus padres, ¿qué hicieron? Le robaron. ¿Quién fue? ¿Y quién fue la que robó? Raquel. Raquel le robó los ídolos a su papá y se los llevó. Pero en este momento Jacob dice, a ver, entréguenme los ídolos. Porque también era medio tramposa Raquel. Cuando fue Labán y le dijo, está bien, te llevaste a tu esposa, te llevaste las ovejas, ¿por qué me haces esto? ¿Por qué te llevaste mis ídolos? Y le dice Jacob, pues chécale. Y Raquel, cuando estaba arriba de su camello, dijo, perdónenme que no me pueda bajar porque ando en mis días. Y ella tenía en su camello los ídolos y entonces Labán no se dio cuenta. Pero encontramos aquí que el regreso a casa de Dios, Jacob deja su vida pasada. El pueblo lleva al pueblo a que deje su vida pasada y entregan una vida de adoración. Así es como debe ser nuestro regreso a casa de Dios. Y nosotros, ¿qué más nosotros sabemos de lo que hacemos en contra de Dios, de lo que pecamos, para cambiar y ahora actuar en un regreso a casa de Dios, de una vida de adoración, de una vida de servicio, de una vida de entrega a Dios? Y edificó allí un altar y llamó el lugar El Betel. ¿Sabe por qué dice El Betel? Es el Dios de casa de Dios. Por eso le puso El Betel, el Dios de casa de Dios. Es adoración. Es como nosotros decirle, Señor, ahora yo soy el Edgar, el Hijo de Dios. Edgar, el de Dios. Y por eso él le puso El Betel, el Dios de casa de Dios. Hermanos, el regreso a casa de Dios debe ser de enseñanza, de adorar a Dios. Sí, no somos perfectos ni hemos hecho las cosas perfectamente, pero es lo que debemos de aprender, de entregar una vida de adoración a Dios. Le voy a dar más rápido porque hoy son más puntos, aunque estuve tentado a decir, bueno, voy a hacer los domingos, pero ustedes aguantan, y aparte es poquito de domingo. Amén. Nadie dijo amén. De lo que aguanta nadie dijo. Bueno, yo a la 1:30 me voy, termino o no termino. Versículo 8. Bueno, el 8 es una tradición, no voy a hablar de él, voy a hablar en el versículo número 9. Dice, entonces murió Débora, ama de Rebeca, y fue sepultada al pie de Betel, debajo de una encina, la cual fue llamada Alon Bakú. Luego dice, apareció otra vez Dios a Jacob, cuando había vuelto de Parán Aram, y le bendijo. La segunda enseñanza del regreso a casa de Dios es bendición de Dios. Dice que se le apareció Dios a Jacob cuando regresó de Parán Aram y le bendijo. Hermanos, debemos ser bendecidos en casa de Dios. Dios da bendición a sus hijos. Mire, yo como pastor he estado muchas veces preocupado con mi comportamiento como pastor en cuanto a enseñarles la fortaleza de fe. Muchas veces como pastor he estado entre
dos formas de enseñar y de decirle a los hermanos: hermano, si usted está enfermo y tiene miedo del COVID, no vaya a la iglesia, no se preocupe. Esa es una forma de decir. O la otra forma de decir: hermano, vaya a la iglesia, crea en el Señor, sea bendecido por Dios, tenga fe en Dios. Mire, si digo de una manera voy a ser criticado, y si digo de la otra cosa también voy a ser criticado. Pero yo creo que como pastor debo de llevar a la gente a vivir en la fe en Dios. A que entendamos que estar en casa de Dios hay bendición en nuestra vida. A veces nosotros como cristianos, como hijos de Dios, y decimos: ay, me dolía un dedo chiquito y por eso no fui a la iglesia, porque me tengo que cuidar, hermano, tengo que estar ¿Y qué Dios no va a darle bendición en su casa? ¿Que Dios no va a actuar con poder y con autoridad para sanarle? A lo mejor estoy pensando que usted está diciendo: este hermano ya se hizo fanático. Yo quisiera ser fanático de Dios. No ser un fanatista, sino fanático de Dios, de creerle totalmente a Dios. Dice la Biblia que cuando él regresó, que se le apareció Dios a Jacob. ¿En dónde? En casa de Dios, en Betel. Cuando regresó de Parán a Aram, Dios le bendijo. Hermanos, mire, ni se trata de que yo hable bien o de que yo pueda tener una buena predicación, una buena homilética, una buena teología o una buena exégesis. Se trata de que estamos escuchando la palabra de Dios, y la palabra de Dios nunca regresa vacía. El regreso a casa de Dios da bendición. Porque usted puede decir: bueno, el hermano Edgar no la hace y yo puedo estar de acuerdo con usted. Pero lo que yo no voy a estar de acuerdo con usted es que la palabra de Dios siempre le va a dar bendición en todas formas. Si nosotros entendemos que estamos regresando a casa de Dios, y en casa de Dios, Dios nos habla. Dios nos da de su palabra. Casi yo me quiero centrar mejor. Son bien poquito que todo. El regreso a casa de Dios es bendición. Dios, dice la Biblia, le bendijo. Hermanos, ¿creemos que esto es casa de Dios? Entonces, ¿por qué no creer que Dios nos va a bendecir? ¿Creemos que Dios está aquí? Entonces, ¿por qué no creer que Dios nos va a bendecir? Porque el regreso a casa de Dios da bendición. Tercera enseñanza. Fíjese, nueva visión. Versículo número 10. Y le dijo Dios: tu nombre es suplantador. Jacob es lo mismo. No se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y llamó su nombre Israel. Aquí le puse: el regreso a casa de Dios te da nueva visión. Mire, qué hermosa visión. La gente no quiere entender esto,
que estar en la casa de Dios, que estar en Dios, en obediencia, en la casa de Dios, te da nueva visión de lo que tú eres. Mire, fácil, ya no somos hijos del diablo, ahora somos hijos de Dios, y eso te da nueva visión. Jacob, de suplantador, ahora ya no es la visión de Jacob, ya es la visión de Dios de Jacob. El nombre Israel tiene dos significados más conocidos o más aceptados. Primero, que quiere decir padre de multitudes. Y si usted lee la Biblia en esta parte, usted puede decir, bueno, pues no tanto padre de multitudes, porque ahí son poquitos los que salieron de Padán Aram, son pocos, no son tantos. Pero si usted va en el pacto de Dios, si usted vio lo de Facebook, me puede estar entendiendo, y si no, no se lo voy a explicar para que no lo vio. ¿Sí? Ahí hablé del pacto, pero como nadie lo vio, pues pobrecito. Encontramos que en Abraham serán benditas todas las naciones. Y ese pacto que fue Abraham se le dio a Isaac y se lo confirmó a Jacob. Este hombre suplantador, su visión de tramposo, de comprarle la primogenitura a su hermano, de robarle la bendición, de hacer unas tranzas allá con Labán. Dice característica de Jacob, de suplantador, ahora a ser padre de multitudes. ¿Cambia la visión? Totalmente. Pero no nomás tiene ese significado de Israel, sino también tiene el significado de el que lucha con Dios. El que lucha con Dios. Usted puede ir a Génesis capítulo 32. Cuando Jacob pelea por la bendición, el ángel le dice, ya está cayendo, ya está amaneciendo, ya vamos a dejar. Y le dice, no te dejaré hasta que me des la bendición. Es donde Jacob fue herido, pero fue bendecido. Hermanos, necesitamos entender que el regreso a casa de Dios cambia la visión de lo que nosotros somos. Mire, cuando usted no regresa a casa de Dios, yo digo, es bien irresponsable. Cuando viene digo, qué fiel hermano. Cambia la visión. Mire, en usted mismo, cuando usted cumple con Dios, usted tiene una visión de estar agradando a Dios. Cuando usted no cumple a Dios, su visión usted cambia en usted. Porque la visión de usted es, le fallé a Dios. No estoy siendo fiel como Dios quiere que sea fiel. El regreso a casa de Dios, delante de Dios, Dios mismo da un cambio de visión en tu vida, da un cambio de visión en ti, porque ni siquiera fue lo que Jacob pensó de él, sino lo que Dios hizo con él. Ya no será llamado Jacob, ahora tu nombre será llamado Israel. Si no, Israel será tu nombre. Dice, y llamó su nombre
Israel. Este es el regreso a casa de Dios. Cambio de visión en tu vida. Cambio de visión en ti. Si usted va a los testimonios de muchas personas, cuando fueron drogadictos y regresaron a Dios, a casa de Dios, siempre puedo oír este testimonio. Yo antes era un drogadicto, ahora soy un hijo de Dios y le sirvo y le quiero servir y le adoro y ya no más vuelvo a hacer eso que hacía antes. Porque el regreso a casa de Dios te debe de dar un cambio de visión de lo que tú eres. Porque el mismo Dios hace en ti un cambio de visión de tu vida. Antes decía, yo era hijo del diablo, ahora soy hijo de Dios. Hay un cambio de visión completo en tu vida. Hay un cambio de visión completo en lo que ahora tú eres. Pero no solamente te da un cambio de visión, sino un cambio o un nuevo propósito. Dice la palabra de Dios, versículo número 11. También le dijo Dios, yo soy el Dios omnipotente. Crece y multiplícate. Una nación y conjunto de naciones procederán de ti y reyes saldrán de tus lomos. ¿Cuál es el propósito de Jacob en este momento? Salvarse de Labán, salvarse de Saúl. Ese es su propósito. Ya de Labán ya no tanto, pero sí de Saúl, porque el temor que tenía con Saúl. El propósito de Jacob aquí es, ya me voy, me dejo de mi suegro, me retiro y yo hago mis ganancias, mis ovejitas, mi changarro, mi negocio de ovejas es mío y ya no ando repartiendo con nadie. Ese es el propósito de Jacob. Pero también el propósito de Jacob aquí es que no me mate mi hermano Esaú, porque es bueno para la casa, es bueno como guerrero y no quiero que me mate Esaú. Ese es el propósito que tiene Jacob para su vida. Pero el propósito que tiene Dios para la vida de Jacob es muy diferente. Crece y multiplícate. Una nación y conjunto de naciones procederán de ti y reyes saldrán de tus lomos. Qué hermoso regreso a la casa de Dios. Cambio de propósito. Cuando alguien regresa a casa de Dios, su vida cambia de propósito. Es un propósito totalmente diferente. Antes sin Dios, posiblemente era ganar dinero. Yo digo, hacerte el más rico del panteón. Estar encima de todos, tener poder y autoridad. Y ahora en Dios, poder bendecir a la demás gente, ayudar a la demás gente. Hermanos, yo les decía al principio que mi preocupación como pastor, sí, en cierta forma, es que crezcamos en uno. Pero mi preocupación real como pastor es que no esté haciendo las cosas que la palabra de Dios esté siendo bendición para su vida. En otras palabras, que usted siga siendo igual. Que usted no esté
aprovechando, gozando la enseñanza de la palabra de Dios. Este es el regreso a casa de Dios. Es un nuevo propósito. Ahora, ya no vas a correr de Saúl. Ahora, ya no nomás es que no tengas que repartir tu negocio con Labán. Ahora tu propósito es multiplicarte. Que salga de ti una nación. Que salga de ti conjunto de naciones. Y que reyes saldrán de tus lomos. Si usted va un poquito a la palabra de Dios, usted ve que inmediatamente Dios se lo cumplió a Jacob. José, porque no sé si sabe, pero José era hijo de Jacob. José fue el segundo hombre más importante de la tierra en su tiempo. ¿Se acuerdan? Que nada más había uno arriba de José, y ese era Faraón. Y el siguiente era José. El regreso a casa de Dios te da un nuevo propósito. Es de perdonar, amar y entender que Dios tiene planes para ti que son eternos, y para llegar a la gente, para que ellos tengan planes eternos. Es más, y si usted va más allá a la vida de Jacob, a la bendición, al propósito de Jacob, es que de Jacob, de la raíz de Jacob, viene nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es el propósito de su vida? ¿Cómo está viviendo su vida? ¿Cómo está viviendo su regreso a casa de Dios? Dios tiene grandes planes para usted. Dios tiene propósitos buenos. La Biblia nos dice que si nosotros, siendo malos, somos buenos como padres, ¿cuánto más nuestro Señor nos dará buenas cosas a usted y a mí? Si nosotros, siendo malos, si nuestros hijos nos piden pez, no le damos una piedra. ¿Cuánto más nuestro Dios no nos dará a nosotros? El regreso a casa de Dios da nuevo propósito. Y por último, puede decir amén si quieren. Algunos no porque están dormidos, pero los que están despiertos pueden decir amén. Va a decir, no estoy dormido, estoy orando por ustedes. Amén. Algunos están empezando a orar o quieren empezar a orar. Algunos todo el culto han orado por mí. Gracias. No es cierto. El regreso a casa de Dios trae promesa. Dice el versículo 12: la tierra que he dado a Abraham y a Isaac la daré a ti y a tu descendencia después de ti daré la tierra. ¿El regreso a casa de Dios da promesa? ¿De quién es la promesa de Dios? Fíjese cómo dice: la tierra que he dado a Abraham, a Isaac, la daré a ti y a tu descendencia después de ti daré la tierra. Yo siempre he dicho que uno de mis grandes ánimos para ser pastor
es saber que a mis hijos les va a ir bien. La Biblia me lo promete y Dios cumple. La Biblia dice que no hay justo desamparado, ni descendencia que mendigue pan. Encontramos aquí que Dios le da la promesa a Jacob, la promesa que le dio a Abraham, la promesa que le dio a Isaac. Y esa promesa no es solamente para él, sino le dice, y a tu descendencia le daré la tierra. Y usted puede ver, sin lugar a dudas, está hablando de la tierra prometida, de Canaán, de lo que Dios le prometió, una tierra que fluye leche y miel. Ese es el regreso a casa de Dios. Encontramos promesa de Dios, encontramos bendición de Dios. Eso es lo que me preocupa, que como iglesia muchas veces nos hagamos intelectuales, que no es malo ser intelectual, saber, pero nada más tener conocimiento y no actuar en fe, no actuar en entrega a Dios, entonces no sirve para nada. Es muerta. Es lo que dice Santiago. Muéstrame tu fe por tus obras. Hay quien dice, hermano, yo tengo mucha fe, pero nunca se aparece en la casa de Dios. Nunca está cerca de Dios, enfrente de Dios. Necesitamos actuar en fe. Cada uno de nosotros tiene circunstancias difíciles en la vida. Cada uno de nosotros tenemos afanes, situaciones en nuestras vidas. Tomémonos de las promesas de Dios. Tomémonos de sus cuidados. La Biblia está llena de no temas, yo estoy contigo. La Biblia está llena de mi mano está delante de ti. Porque podemos fallar en fe, como falló Pedro. Y Dios no le dijo a Pedro, pues ya húndete, ¿por qué no tienes fe? Te digo, ¿me estás viendo? No le dijo Dios así. Dios le tendió la mano. Y no le dijo, ay Pedro, hombre de poca fe. Y lo subió a la barca. Hermanos, el regreso a casa de Dios da promesa. No vea esto como una pérdida. No vea el estar en la casa de Dios como un favor para una persona. Véalo como la bendición que Dios está preparando y le está dando a usted. La promesa o la tierra que le di a Abraham, que le prometí a Abraham, que le prometí a Isaac, la daré a ti. Y le dice, y a tu descendencia daré la tierra. Y usted va a la Biblia y encuentra que las 12 tribus toman la tierra prometida, la tierra de Canaán. Y las 12 tribus son la descendencia de Jacob. De ahí vienen las 12 tribus, de los 12 hijos de Jacob. Y a tu descendencia le dice. Abraham le prometió, a Isaac le prometió, y a Jacob le dijo, y a tu descendencia daré la tierra. Y la descendencia de Jacob tomó la tierra prometida. Hermanos, el regreso a casa de Dios trae promesa, trae bendición a nuestras vidas. Y como le decía,
hermanos que no tengan ninguna. Pero es mucho más preocupante para mí, más importante para mí, que su regreso a casa de Dios no esté siendo la bendición que Dios ha preparado para usted. Porque usted o yo nos estemos alejando de lo que Dios nos quiere dar. Jacob encontró adoración en su regreso a casa de Dios. Jacob encontró bendición. Dios le bendijo. Jacob encontró nueva visión. Ya no más Jacob, ahora Israel. Jacob encontró nuevo propósito. Tú ahora tendrás naciones y reyes descenderán de ti. Y Jacob tuvo la promesa de Dios. A tu descendencia daré la tierra. Que nuestro regreso a casa de Dios sea un regreso como el que Jacob tuvo en su regreso a la casa de Dios. Y que usted y yo podamos obtener la bendición que tuvo Jacob de su regreso a casa de Dios. Que usted y yo hoy digamos, yo no me voy de la casa de Dios sin tener esta bendición. ¿Tiene un nuevo propósito? ¿Tiene una nueva visión? ¿O sale igual? Ya me voy, el próximo domingo regreso, a ver si regreso, a ver si vengo. O llego tarde, o a la hora que quiera. Nueva visión, nuevo propósito. Sabiendo, ahora sí, esta semana, voy a orar toda la semana, voy a orar toda la semana, voy a estar en comunión con Dios. Nueva visión, nuevo propósito. Que no salgamos de nuestro regreso a casa de Dios siendo los mismos Jacob, siendo los suplantadores. Que salgamos como ahora hijos que son padres de multitudes, porque en Dios Él nos dará la victoria y hará de la casa de Dios padre o hijos, grandes hijos de Dios, para su honra y su gloria. Amén. Oremos. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por este hermoso regreso a casa de Dios. Señor, ayúdanos que este tiempo de regreso a casa de Dios no sea un tiempo sin fruto, no sea un tiempo sin propósito, sin visión, sino que este regreso a casa de Dios sea un cambio total en nuestra vida, como lo vivió Jacob, Señor. Nosotros también somos tus hijos. Te amamos, te alabamos, te honramos, Señor. Y suplicamos, Señor, que hagas con nosotros grandes cosas, que hagas con nosotros proezas para honrarte y glorificarte. Gracias porque eres bueno y eres hermoso. Ayúdame a mí, Señor, a que este regreso a casa de Dios sea un cambio total en mi vida, para honrarte y glorificarte, para ser fiel a ti, para servirte y para ser útil de tus manos, Señor. Si hay un hermano, un hijo tuyo, Señor, una hija tuya, que hoy quiere tomar este regreso a casa de Dios, de un cambio en su vida, Señor, pedimos que tú le ayudes, que tú le guardes, que tú le tomes en tus manos y que tú le guíes y le des bendición. Gracias porque eres bueno y eres hermoso. Gracias porque tú nos amas. Te lo pedimos en Cristo Jesús.
Amén. Dios le bendiga, hermano. Muchas gracias.